Ok chicos, en este tema vamos a ver lo que es imágenes, preimágenes, dominio y ámbito. Entonces, iniciamos. Tenemos ahí una gráfica donde se especifica bien cuáles son las partes de una función, por así decirlo, o quiénes componen una función. Una función está compuesta de dos grandes grupos, el dominio y el codominio. En el dominio están contenidas las preimágenes y en el codominio están contenidas las imágenes. Además de que tenemos un ámbito. ¿Quién es un ámbito? Bueno, el ámbito está compuesto de todas las imágenes que tienen una preimagen. O sea, el 1 está con A, el 2 está con B, el 3 está con C. El 4 no tiene pareja, o sea, no tiene una preimagen. Quiere decir entonces que el ámbito está compuesto por 1, por 2 y por 3 únicamente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un dominio, tenemos un codominio, tenemos preimágenes, tenemos un ámbito y tenemos los elementos que componen el ámbito, que son las imágenes que tienen una preimagen correspondiente. Siempre tienen que estar asociadas y una con otra. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Ok, entonces ya yendo a lo que es la parte práctica de las imágenes y preimágenes, nos encontramos con este cuadro. Es un cuadro donde viene resumido qué tengo que hacer cuando me piden una X, cuando me dan una X, cuando me piden una imagen, cuando me piden una preimagen, cuando me piden un dominio, cuando me piden un ámbito. En fin, lo logramos o lo resumimos en dos cuadros, cuando me dan una X o cuando me dan una Y. Entonces aquí se especifica qué es lo que hay que hacer. Vamos a centrarnos primeramente en qué hacer cuando me dan una X. Ya después vamos a analizar qué hacer cuando me dan una Y. Entonces, cuando me dan una X, ¿qué hay que hacer cuando me dan una X? Bueno, dice, cuando tengo una X, copio la función en la calculadora y uso la tecla calc y escribo después el número. O sea, vamos a escribir la función, darle calc y el valor. ¿El valor cuál? El valor de X. Entonces, lo que tenemos que definir es en qué forma me dan las X. Porque si yo logro reconocer cuáles son las X, entonces yo puedo definir cuál es el número que tengo que guardar o que sustituir en X. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, formas en las que me dan la X. Ok, entonces por ejemplo, cuando me dan f de número lo que está dentro del paréntesis, ese número va a ser una x. Ok, lo que está dentro del paréntesis es x. Entonces por ejemplo, voy un toquecito, f de 2. Entonces lo que está dentro del paréntesis va a ser una x, que en ese caso sería un 2. Ok, Si me dan un dominio, en el dominio también está compuesto por X. Si me dan una preimagen, las preimágenes son X. Y en un grupo de una función, las primeras letras son las X. ¿Ok? Entonces vamos a ver ejemplos. Para que quede eso bien claro, vamos a ver diferentes ejemplos. ¿Ok? Entonces dice este ejercicio. Para la función dada por, y me dan esta función. Entonces vamos a ingresar esa función a la calculadora de una vez. Vamos a hacerlo inmediatamente. Dice 2x sobre 1 menos 4x. Entonces en la calcularemos. Fracción 2x sobre 1 menos 4x. Bien, hasta ahí. Entonces, 2x sobre 1 menos 4x. Entonces, vamos al ejercicio, dice. Ok, entonces ya que tenemos la función ingresada, seguimos leyendo el ejercicio. Dice, la imagen de un medio es. Entonces, lo que tenemos que aprender a definir es leer el ejercicio para saber qué es lo que me están dando. Este numerito medio, este número medio, tenemos que definir qué es. ¿Por qué? Porque si ese es una preimagen, ese es una X, entonces es el valor que le tenemos que poner a la calculadora. Entonces, aquí lo que me están preguntando es la imagen. Entonces quiere decir que este medio va a ser la preimagen y las preimágenes son X. Si ustedes ya les están pidiendo una imagen, entonces ese número va a ser una X. Y si ese número es una X, entonces eso es lo que tenemos que poner en la calculadora. Entonces, un medio. Entonces nos vamos para calco. Nos vamos para calco. Y ponemos calc, un medio. Y con eso ya tenemos el resultado, el cual va a ser menos 1. Entonces la opción B sería la opción correcta. Entonces tenemos que leer el ejercicio, señalar el valor que me están dando y definir si es una X, si es una preimagen, y ese valor lo vamos a sustituir en la X. ¿Usando qué? Calc. Vamos con otro ejercicio. Dice,
Este lo van a hacer de tarea, pero les voy a ayudar un poquito. Dice, la imagen, o sea, lo que me están pidiendo es la imagen. Entonces quiere decir que este menos un medio va a ser una X. Entonces tienen que guardar esto en la calculadora, calc menos un medio. Y con eso van a tener la respuesta definitiva y correcta. ¿Ok? Van a hacer esta tarea de igual manera. Vean que esto está muy sencillo porque aquí les están dando directamente la X. Entonces esa X sería el 3. Escribir esta función en la calculadora y poner esa X con 3. Este 5 de aquí arriba, ¿cómo lo colocan? ¿Saben ponerlo? Vamos a ver. Para efectos de calculadora iría así. Chief raíz cuadrada. Perdón. Chief raíz cuadrada. Ahí arriba les aparece un 3, entonces ustedes pueden devolverse y borrarlo. Entonces ahí ya ponen el 5. O si no, Chief y esta de X exponente. Entonces ahí les sale para colocar directamente el 5 y ustedes deciden cuál quieren utilizar. ¿Ok? Dice este ejercicio, sea una función dada por y menos esta función, considera las siguientes proposiciones. Entonces aquí paréntesis, ¿cierto? Entonces quiere decir que esto que está dentro de paréntesis van a ser ¿qué? Las X. Entonces hay que sustituir primero con 3, usar calc 3. Entonces vamos a escribir esa función. Logaritmo base un tercio de X. Entonces nos vamos para calco. Volvamos acá y logaritmo se pone con esta que dice log con dos cuadritos. Abajo va a ir en un tercio que sería la base. Y dentro del paréntesis va a ir X. Entonces, ¿qué hacemos? Calc y el valor que tenemos ahí que sería 3 y le damos igual, igual y eso me va a dar menos 1. Entonces vamos a analizar el ejercicio. Con 3, ¿cuánto me dio? Menos 1. Entonces eso quiere decir que menos 1 es menor que 0. Yo les pregunto a ustedes, ¿menos 1 es menor que 0? Sí, claro, ¿verdad? Cualquier número negativo es menor que 0. Entonces la primera sería verdadera. Ahora vamos a probar con un noveno. Entonces ahí mismo calc 1 fracción 9 y le damos igual a igual y eso me va a dar 2 y eso me va a dar 2. Entonces yo les pregunto, ¿2 es mayor que 0? Sí, claro, efectivamente 2 es un número mayor que 0, entonces también es verdadero, por lo tanto serían ambas, la opción A, entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Esto lo van a hacer de tarea, básicamente lo que yo acabo de hacer, no sé que no les va a dar mucha complicación, entonces márquenlo ahí, lo hacen de tarea y lo revisamos en clase. 3, 2, 1. Ok, continuamos. Dice este ejercicio. ¿Cuál es el ámbito de la función dada por y menos esta función? Si su dominio es, y me están dando este dominio, ¿qué me están dando? Eso es lo que quiero que entendamos. ¿Qué me están dando? Me están dando un dominio. Entonces, si me están dando un dominio, nos están dando las X. Es lo que vimos en el cuadrito que pusimos al principio. Entonces, estos números que están acá, ambos van a ser X, los dos. No son XY porque no son pares ordenados, son intervalos. Entonces ambos números son X, por lo tanto tengo que sustituir ambos números en la X. Y eso me va a dar alguno de los resultados. Entonces vamos a escribir la función menos 5 medios de X más un tercio. Menos 5 medios de X más un tercio. Entonces hacemos calc. El primer valor que teníamos era menos 2. Y le damos igual, igual. Y eso me da 16 tercios. Entonces nos vamos a ir a las respuestas. Vamos a buscar cuál tiene 16 tercios. Esta no tiene 16 tercios. Esta sí y esta también. Además el menos 2 tiene su intervalo abierto. Eso es importantísimo. El 16 tercios también tiene que llevarlo abierto. En las tres opciones está abierto. Ahora con 5. Con 5 hacemos calc 5. Y eso me da por resultado menos 73 sextos. Entonces buscamos menos 73 sextos en la opción D no hay. En la A y en la B sí hay. Pero nótese que el intervalo del 5 está como cerrado. Entonces el intervalo menos 73 sextos también tiene que ir cerrado. Por lo tanto la opción A sería entonces la respuesta definitiva y correcta. Seguimos con este ejercicio. Dice, determine el ámbito si su dominio es. Vea que les están dando de nuevo el dominio. Entonces cuando les están dando el dominio es porque les están dando las X. Entonces vamos a empezar con 0. Vamos a escribir esto en la calculadora. 2 menos 3X. Si me dan dominio, eso es lo que hay que poner en la calculadora. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ponemos en la calculadora. 2 menos 3X. Le damos calc 0. E igual, igual. Y eso me va a dar 2. Entonces nos vamos a las opciones.
Tengo 2 acá, tengo 2 en la A, en la B, en la C y en la D. En todas tengo 2. Pero nótese que el 0 tiene su intervalo cerrado, entonces el 2 tiene que ir cerrado. Por lo tanto, descarto la C y descarto la D. Y ahora, el más infinito no es un número en sí. Lo que tenemos que hacer cuando me salga más infinito, para ponerlo en la calculadora, es ponerle o representarlo con un número 10. Entonces, cuando salga más infinito, le vamos a poner un 10. Cuando salga más infinito, entonces le vamos a poner un 10. Entonces, simplemente hacemos calc 10 igual igual, y eso me va a dar menos 28. Ahora usted me dirá, profe, pero no hay ningún menos 28 en la calculadora. No, no hay. Pero si hay negativo en las opciones, pero si hay negativo, lo ven, menos y más. Entonces, con menos, con más infinito, me dio por resultado menos infinito. ¿Cómo sabemos que me dio menos infinito? Porque me está dando un número negativo. Entonces, la opción A sería la respuesta definitiva y correcta. ¿Ok? ¿Ok? Aquí viene representado de otra manera también. Ustedes lo van a hacer de tarea, lo van a llevar, pero eso los voy a explicar un poquito. Recuerden, esto lo vimos hace la lección pasada, si no mal no recuerdo, cuando vimos la parte de funciones, cómo definir si era una función o no era una función. Esto que me están dando acá es el dominio y esto es el codominio. Entonces aquí, como me están dando el dominio, estas van a ser las x, el menos 2 es la x y el más infinito representado por un 10 va a ser la x. Entonces tienen que sustituir esos valores en la función y buscar la respuesta que les dé los mismos resultados. ¿De acuerdo? Entonces lo hacen de tarea y lo llevan a la clase. Ok, dice este ejercicio. Para la función dada por, y me dan esta función. La preimagen de menos 1 es, ojo, la preimagen es, yo siempre le recomiendo leerlo así como lo señalé, la preimagen es. Y este en el centro, dejarlo como un punto aparte. ¿Por qué? Porque tenemos que definir ese número menos 1 que es. Entonces, si a mí me están pidiendo la preimagen, quiere decir que ese número va a ser una imagen. Y si ese número es una imagen, quiere decir que ese número es una, es que me está fallando un poquito el mouse, que ese número es una Y. Si es una imagen, entonces quiere decir que ese número es una Y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando me dan una Y? Porque ya vimos todos los ejemplos de qué pasa cuando me dan una X, pero ¿qué hacemos cuando me dan una Y? Es muy parecido. Hay que ingresar los valores a la función a la calculadora, 1 menos 2x, ¿qué va a ser? 1 menos 2 menos x sobre 2. Escribimos la función, ¿sí? Y hacemos alfa calc menos 1. ¿Lo ven? No es calc directo, es alfa calc. Y ahí hacemos shift calc 10 igual, igual. Y eso me da por resultado menos 2. Entonces la opción correcta sería la opción C. ¿Lo ven? Cuando me dan una Y, entonces uso alfa calc. Cuando me dan una X, uso calc directo. Para que lo anoten ahí. Cuando me dan una X, uso calc. Y cuando me dan una Y, uso alfa. Ok, eso es lo mismo, exactamente lo mismo que acabo de hacer. Ustedes le van a poner pausa y lo llevan de tarea a la clase. Ok, dice este ejercicio. Para la función dada por y me dan esa función, considera las siguientes proporciones. Menos 2 es la imagen, ¿qué dice acá? Menos 2 es la imagen. Hasta ahí, ¿verdad? Menos 2 es la imagen. ¿Qué quiere decir entonces? Que 9 es una X, es una preimagen. ¿Qué dice acá? 3 es la preimagen. 3 es la preimagen. Entonces esta 3 va a ser una X. Cuando vengan dos números, traten de definir quién es X, porque es más fácil ponerlo en la calco directamente con X. Y eso me tiene que dar el otro valor. Entonces, vamos a escribir la función que dice logaritmo en base a un tercio de X. Logaritmo en base a un tercio de X. Opa, de X. Y hacemos calc. Hacemos calc 9. Calc 9. Y le damos igual, igual. Y eso me va a dar menos 2. ¿Lo ven? Aquí está el menos 2. Entonces quiere decir que esta primera opción es verdadera. Y en la segunda tenemos que poner 3 en la X. Entonces hacemos calc 3 igual a igual. Y eso me va a dar menos 1. Y aquí está el menos 1. ¿De acuerdo? Entonces verdadera, verdadera. Vamos, por lo tanto la opción A sería entonces la respuesta definitiva y correcta. ¿Ok? Ese, bueno, ahí era la tarea, ya se los hice, pero ya definitiva. ¿Ok?
Muy bien. Dice, de acuerdo con los datos de la gráfica, la función dada, ¿cuál es la imagen de 2? Gráficamente, ¿cómo se representa? Las imágenes están en Y y las preimágenes están en X. Apréndase eso. Las imágenes en Y, que lo venimos viendo desde hace rato, las imágenes son Y y las preimágenes son X. Entonces dice el ejercicio, ¿cuál es la imagen de 2? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si les están viendo la imagen de 2, quiere decir que 2 es una preimagen, o sea, 2 es X, porque nos están pidiendo la imagen, nos dan la preimagen. O sea, no me pueden pedir una imagen y darme una imagen. Si me piden una imagen es porque me están dando lo contrario, que es una preimagen. Entonces nos vamos a ubicar en el eje X que tenemos acá. Eje X. Y buscamos S2. S2 está acá, ¿lo ven? Y esas líneas punteadas me van a llevar a -1. Entonces la opción B sería entonces la respuesta definitiva y correcta. Y correcto. ¿Ok? De tarea, lo van a llevar a la clase. Vean que lo que les están pidiendo son preimagen de -3. Entonces quiere decir que ese -3 sería una imagen. Y al ser una imagen está en el eje Y. ¿Ok? Ya hice mucho. Es de tarea también. Dice 2 es preimagen. O sea, este 2 es X. 2 es imagen. O sea, 2 es Y. ¿De acuerdo? Entonces analicen y busquen la respuesta en la gráfica. Ok, ya para ir finalizando, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Dice, me dan estos pares ordenados. Este es un ejemplo con un poquito diferente. Me dan los pares ordenados. Recuerden que los pares ordenados son X. X, Y. Entonces los primeros números de cada par ordenado serían los X. Los segundos son los Y. Entonces el dominio, me piden el dominio. ¿El dominio qué eran? ¿Las X o las Y? Necesito que manejen eso bien, bien y rápido. Los dominios son las X. Entonces, -3, -1, 0, 1 y 3 son dominio, por lo tanto la opción D sería la opción correcta. Un par ordenado es X, Y. Un par ordenado es preimagen, imagen. Un par ordenado también es dominio, ámbito, para que se lo aprendan. Porque todas estas son X y todas estas son Y. ¿De acuerdo? Ok, muy bien, entonces chicos. Este lo van a llevar de tarea. Quiero que tomen en cuenta lo que ya hemos visto. Este es el dominio y este es el codominio. Y ahí les están preguntando si 4 es un elemento del dominio o si 5 es un elemento del codominio. ¿Ok? Análisis de gráficas. Debemos realizar la lectura de izquierda a derecha, proyectando sobre el eje de las abscisas. El eje de las abscisas es eje X, para que lo vayan teniendo en cuenta. Pero básicamente las gráficas vamos a seguir este orden que está acá. Dice. Existen 3 reglas generales para analizar gráficas. Si analizamos el eje X, tachamos todos los valores del eje Y. Ojo, no es que existen gráficas de X o de Y, no, es que si analizamos X, se tachan todos los valores de Y y viceversa. O sea que si se analiza Y, tachamos todos los números que están en X. La gráfica se le debemos analizar de negativos a positivos, o sea, de izquierda a derecha. Y las flechas tienen prioridad. O sea que si en algún momento ustedes tienen que escoger entre un número y una flecha, escojan la flecha porque la flecha siempre tiene prioridad. En el eje X se analiza el dominio y se lee de izquierda a derecha. ¿Muy bien? Entonces vamos a analizar el dominio siguiendo esas reglas que acabamos de ver. De acuerdo con los datos de la gráfica dada, el dominio de la función dada es... Okay. Primero, el dominio se lee en el eje X. Entonces hay que agarrar todos los valores que están en Y, que sería este 2, por ejemplo, y tacharlos. No me sirven de nada. ¿De acuerdo? Y me pide el dominio se lee de izquierda a derecha. Entonces vamos a ver qué es lo más izquierda que tiene la gráfica, que sería un -2. Eso es lo más izquierda que tiene. Antes de ese -2 no hay absolutamente nada a la izquierda. Entonces inicia -2. Y como si tiene su punto cerrado, entonces va a ser -2 cerrado. Por lo tanto, descarto la D y descarto la opción B y D. Me queda la opción A y me queda la opción C. Entonces analizo la gráfica viene acá, tiene este movimiento y llega a un número 3. Pero en ese 3 no se detiene, ella continúa. Y continúa hacia dónde, hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha, ¿verdad? Y la derecha es más infinito. Por lo tanto sería desde 2, desde -2 hasta más infinito. No sería hasta 3. ¿Por qué? Porque les dije, si tienen un número y una flecha, sigan con la flecha siempre. ¿Está bien? Ok, muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. De acuerdo con los datos de la gráfica, el dominio de la función es. Entonces el dominio se lee en el eje X y se lee de izquierda a derecha. Entonces vamos a empezar en el eje X en -4. Y -4 tiene su intervalo cerrado. Entonces tacho esta y tacho esta y solo me quedó una. Y vamos a ver a dónde termina.
termina en ¿cuánto? En 6. Este punto que está acá vale 6 en X, está ubicado en 6. Entonces la opción C sería la respuesta definitiva y correcta. ¿De acuerdo? Entonces van a hacer unos ejercicios de tarea que serían estos que se les está mostrando ahí en la pantalla. ¿Ok? Ok, continuamos con el ámbito. El ámbito se analiza en el eje Y. Entonces, ¿qué pasa con los valores de X? Hay que tacharlos. Se leen en el eje Y y debemos hacerlo de abajo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, me piden el ámbito. El ámbito se lee en el eje Y. No se usan los valores de X. Los valores de X hay que tacharlos, hay que suprimirlos, hay que eliminarlos. ¿De acuerdo? Entonces nos fijamos cuál es la parte más baja de la gráfica y después cuál es la parte más alta. Entonces la parte más baja es este punto que está acá, que ese punto en Y, ¿dónde está? En menos 4. Entonces ya sabemos que la gráfica inicia en menos 4, por lo tanto son nuestras dos opciones. Y la gráfica viene subiendo y subiendo y subiendo hasta llegar a su punto más alto. Su punto más alto es este punto. ¿Cuánto vale ese punto en el eje Y? Ese punto en el eje Y vale 2. Entonces sería desde menos 4 hasta 2. La opción B, entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Este lo van a hacer de tarea igual. Busquen la parte más baja, la parte más alta. Todos estos son de tarea. ¿Ok? Ok, la siguiente parte de gráficas es analizar dónde es creciente, dónde es decreciente, dónde es constante. Tenemos que tomar en cuenta que eso siempre se lee en el eje X. Creciente, decreciente, constante se lee en el eje X. No es como el dominio del ámbito que se leen en X o en Y. Este siempre se lee en X. Y algo muy importante, siempre lleva los intervalos abiertos. Además, no se analiza toda la gráfica, se analiza la parte que me están pidiendo. Por ejemplo, dice, de acuerdo con los datos de la gráfica, la función f representada es estrictamente creciente. Entonces, creciente sería en este segmento. Entonces, lo que tenemos que investigar es dónde empieza, cuál es el punto de inicio y cuál es el punto final. Entonces, el punto de inicio es menos 2, con intervalo abierto. ¿Por qué? Porque la teoría dice que siempre lleva los intervalos abiertos. ¿Y hasta dónde sube? Hasta 0, porque este 2 no cuenta, ese 2 hay que tacharlo porque está en el eje Y. Y la teoría dice que si se analiza en X, tachamos todos los valores que están en Y. Entonces sería desde menos 2 hasta 0. Por lo tanto, la opción B, entonces sería la respuesta definitiva y correcta. Ok, vamos a hacer otro. Dice, de acuerdo con los datos de la gráfica, un intervalo en el que la función es estrictamente decreciente corresponde a, sería acá. Entonces inicia en menos 2 y baja, 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 baja hasta este punto. ¿Cuánto vale ese punto en X? Vale 1, que a pesar de que no está, pues entre 0 y 2, ¿qué hay? Hay un 1, entonces no necesariamente tiene que estar el número, nosotros podemos ubicarlo. Entonces va de 0, de menos 2 abierto, a 1 abierto. Por lo tanto, la opción C sería entonces la respuesta definitiva y correcta. Ok, estos ejercicios de tarea, por favor. Y vamos con esta última parte, que serían ceros máximos y mínimos. Máximo absoluto y mínimo absoluto. Antes de ver la definición, prefiero explicárselos en una gráfica. Dice, ¿cuál es su valor máximo? Entonces busquemos el valor más alto. Máximo es lo más alto. Entonces lo más alto sería este punto, y ese punto está ubicado en ¿cuánto? En 2. Por lo tanto, el valor máximo es 2. Opción B, opción correcta. Si me pidieran el valor mínimo, entonces sería este punto, y ese punto vale menos 3. Si me pidieran el alcance máximo, para que lo noten, el alcance, el valor máximo o mínimo se lee en Y. El alcance, si les hablan de alcance, entonces sería en X. Entonces aquí el alcance máximo sería este punto, que sería 3.5 más o menos. Y el alcance mínimo sería acá, que sería 0. Entonces, máximo mínimo se lee en Y. Alcance máximo, alcance mínimo, eso es en X. Hacer esta tarea y lo llevan a la clase. Y ya para finalizar, vamos a ver cómo calcular el cero de una función. Es muy sencillo. Cuando les dan una función y les piden el cero, simplemente vamos a agarrar, escribir la función en la calculadora, ¿sí? Usar AlphaCalc 0, y eso me da el cero de la función. Entonces vamos a hacerlo en la calco. Ok. Escribimos una función que sería x medios más 2. X medios más 2. Entonces le damos AlphaCalc 0. ¿Y qué hacemos después de AlphaCalc? Shift Calc 10 igual, igual. Y eso me da menos 4. Entonces eso me da la opción B, la respuesta definitiva y correcta. ¿Ok? Muy bien.
las siguientes proposiciones a partir de una gráfica adjunta. La función es inyectiva. Eso lo pueden resolver ustedes. Inyectiva lo vimos en clase, que tenía que ser la relación de 1 a 1, y vean que aquí sí se cumple. Entonces quiere decir que es verdadera. El valor máximo, entonces vamos a buscar en y. Esto es x y esto es y. Entonces el valor máximo en y sería 4, no 3. Entonces esta sería falsa. Por lo tanto tendríamos solo la 1, la opción A. Entonces sería la respuesta definitiva y correcta. 3, 2, 1. Ok, ahora vamos con la parte de función lineal. Función lineal es la primera de las funciones que vamos a ver. Son varios tipos, pero lineal es la primera que vamos a ver. Por ahorita lo que necesito que tengan en cuenta es que una función lineal es de la forma y igual m, y igual m mx más b. Esa es una función lineal. Mx más b. Donde la m se llama pendiente y la b se llama intersección. La m se llama pendiente y la b se llama intersección. ¿Cómo la reconocemos? Bueno, la m es muy fácil porque siempre está acompañada de la x y la b, pues es el número que sobra, el que está sobrando, no tiene ninguna letra a la par, mientras que la m pues sí tiene una x a la par. ¿Ok? Entonces, ¿de qué me sirve eso? Bueno, vamos a ver. Vamos a aplicar el primer ejercicio. Dice, el criterio de la función lineal cuyo gráfico pertenece a los puntos menos 4,2 y 1,1. Menos 4,2 y 1,1. Necesito que se aprendan de una vez, que anoten cuando tengo dos pares ordenados. Cuando tengo dos pares ordenados, nos vamos a ir a la calculadora y en la calculadora vamos a hacer menú A12. Menú A12. Entonces ahí menú A12, vean que hay tres espacios, el de la X, el de la Y y un número solo. El de la X, el de la Y y un número solo. Entonces, vamos a completarlos. Un par ordenado tiene dos números. El primer par ordenado es menos 4,2. Entonces vamos a escribir menos 4. Le damos igual para que pase el cursor. En la Y siempre vamos a poner un 1 y 2. Luego, menos 4, 1 y 2. O sea, esta coma que ustedes tienen acá, esta, esta de acá, coma de acá, representa un número 1. Esa coma representa un número 1. Entonces apréndaselo así. Tengo siempre la X, el 1 y la Y. La X, el 1 y la Y. Entonces el segundo par ordenado sería 1 del X, 1 de la coma y 1 del Y. Le damos igual y el primer resultado que me va a dar es la pendiente. Entonces tenemos que buscarlo en las respuestas el que tenga X, que sería menos un quinto. Entonces el que tiene menos un quinto sería la C o la D. Descarto la A y descarto la B. Ahora vamos de nuevo a la calculadora y le damos igual. Eso me da el valor de la B, de la Y, que sería la B, que en este caso sería 6 quintos. Entonces buscamos cuál de las respuestas tiene 6 quintos. Por lo tanto, la opción C. Entonces sería la respuesta definitiva. Quiero que lleven este ejercicio a la clase. Aquí les voy a ubicar un poquito. Estos son pares ordenados también. 2,3 y 1,1. Recuerden que la coma entonces representa un número 1 y buscan la respuesta. Lo ingresan en modo 12 y buscan la opción correcta. Ok, yo voy a resolver este ejercicio. Vamos igual. Si hay dos pares ordenados, no lo piensen dos veces. Dos pares ordenados. Pues voy a darle doble A para que se borre todo. Entonces el primer par ordenado dice 1 fracción 2 y le damos igual. 1, que sería la coma siempre, y 0. O sea, se van a dar cuenta que en el centro siempre tiene que quedar un 1. Y la otra ecuación sería 0, 1 y 4. ¿Lo ven? Aquí en el centro siempre queda 1. Entonces, le damos igual de nuevo. Y la pendiente va a ser menos 8. Y la intersección va a ser 4. Menos 8, recuerden que es... no, algo ingresé mal. Vamos a ver. Igual. Ah, ok. Aquí era 1 fracción 2. ¿Sí? 1 y 4. Ahí está mi error.
Y entonces le damos igual y me da que la pendiente es 0 y que la intersección es 4. Entonces tenemos que buscar una respuesta que tenga pendiente 0. Recuerden que la pendiente es el que acompaña a la x. Aquí la pendiente es 2, aquí la pendiente es 2 y aquí es un medio. Entonces quiere decir que no puede ser ninguna de estas tres. En esta opción A, la pendiente vale 0. ¿Cómo sabemos que la pendiente vale 0? Pues porque no hay x. Y la pendiente siempre es el número que acompaña a la x, por lo tanto la opción A. Entonces sería la respuesta correcta. Además de que está el 4 que me está dando la calculadora también, ¿verdad? Que el 4 sería la intersección y la intersección no lleva x. El que lleva x es la pendiente. Entonces, ¿cómo reconocemos una función que tenga pendiente 0? De básicamente que no tenga x. Ok, ya van a poner pausa, van a resolver este ejercicio y lo van a llevar de tarea a la clase. Ok, ahora ya sabemos entonces que si hay dos pares ordenados, tenemos que utilizar modo A12. ¿Sí? Aquí hay una fórmula para la pendiente y una fórmula de intersección, pero todo eso se resume o se resuelve con modo A12, entonces no es necesario aprendérselos. Y recordar lo que vimos desde lección 1, que una intersección con el eje X es número 0, una intersección con el eje Y es 0,1 y el punto de aire es X, Y. Punto de aire es X, Y. ¿Y el origen? ¿Cuál era el origen? 0,0. Entonces, en este tipo de ejercicios, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar los puntos, definir qué valor tienen los puntos y una vez que los definimos, hacemos modo A12. Entonces, en el eje X tenemos este punto que sería 2. ¿Y cómo se lee? 0, porque recuerden que sobre X es número, 0. Sobre Y tenemos este punto, ese punto sería menos 1. Entonces sería 0, menos 1. Eso ya lo saben hacer ustedes de memoria de lección 1. Entonces, ya que tenemos los dos puntos, vamos a la calculadora de modo A12. 2,0 y 0, menos 1. Entonces borro acá, hago 2, 1, 0, 0, 1 y menos 1. Y eso me da por resultado un medio que es la pendiente y menos 1 que es la intersección. Un medio que es la pendiente, un medio que es la pendiente y menos 1 que es la intersección. Entonces la opción A sería la respuesta definitiva y correcta. No puede ser ninguna de esas tres opciones. Entonces pongan pausa, resuelven este ejercicio y lo llevan de tarea a la clase. Ok, ya casi finalizamos este tema para ver los problemas de aplicación y ya estaríamos casi que terminando. Entonces, el eje X, quiero que tomen un poquito en cuenta esto. En el eje X se le llama o se denomina eje de las abscisas. El eje Y se denomina como el eje de las ordenadas. Estas son las formulitas, esta es la fórmula para encontrar la intersección con X y esta es la fórmula para encontrar la intersección con Y. Partiendo del hecho de que una intersección con X, recuerden que siempre va a ser número, 0 con X, ¿verdad? Y con Y siempre va a ser 0, número. Tenemos que tener eso presente siempre para todas las funciones. Y eso lo vimos desde lección 1. Eje X, número, 0 y eje Y, 0, número. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Bueno, vamos a aplicar unos ejercicios ahora. Dice, la gráfica de la función dada por esa función interseca el eje X en el punto. Entonces ya sabemos que la intersección con X es número, 0. Intersección con X es número, 0. No puede ser la A, no puede ser la B porque son intersecciones con Y y yo estoy buscando que sea número, 0. Yo estoy buscando que sea número, 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, muy sencillo. Estos son pares ordenados. Cuando tenga un solo par ordenado, yo voy a sustituir el primer número en la función y eso me tiene que dar el segundo. En el caso de la opción C, tengo que sustituir un medio y eso me tiene que dar el segundo, que es 0. Un medio de eso me tiene que dar 0. ¿Ok? Entonces vamos a ingresar la función a la calculadora. En ningún modo, en modo lo más normal y corriente, menú 1. Entonces la función dice, fracción 1 menos 2x, 1 menos 2x sobre 3. Calcular cuando x, que es el primer número, vale un medio, que sería para la opción C. Calcular cuando x vale 1 fracción 2. Y eso me da por resultado 0. Entonces quiere decir que la opción C sería la respuesta definitiva y correcta. ¿Por qué la D no? Porque si yo sustituyo un tercio, vamos a ver, pongamos un tercio en la calculadora. Igual la misma función, nada más démosle calc y le ponemos 1 fracción 3. Entonces eso me da por resultado un noveno. ¿Y cuánto dice la opción D? Dice 0, no dice un noveno. Por lo tanto la opción C, entonces sería la respuesta definitiva y correcta. ¿Okay?
Vamos a hacer este. Dice la intersección con el eje Y. Recuerden que la intersección con Y es 0, número. Entonces podemos aplicar lo mismo que acabamos de hacer. Intersección con Y es 0,1 número. Descarto la B, ¿por qué? Porque la B es una intersección con X. Y ven que las tres opciones empiezan con 0. Entonces yo tengo que sustituir el primer número para que me dé el segundo. Pero resulta que en las tres opciones el primer número vale 0. Entonces vamos a escribir esta función y vamos a ponerle a X el valor de 0. Entonces sería menos 2X más 1. Calc 0. Y eso me tiene que dar el número a la par. ¿Cuánto me da? 1. ¿En cuál opción el número a la par es 1? En la opción C. Por lo tanto, la opción C, entonces sería la respuesta definitiva y correcta. ¿Ok? Entonces quiero que le pongan pausa a este ejercicio y lo resuelvan. Vea que aquí les están pidiendo el eje de las abscisas. Hace un rato les dije cuál era el eje de las abscisas. Entonces, pónganle pausa y lo resuelven. Ok, y la última parte de función lineal. Una función lineal tiene tres comportamientos. Vamos a ver, creciente, decreciente o constante. Bueno, me quedó un poquito torcido. Constante. Constante. ¿Ok? ¿Cómo sabemos sin necesidad de tener la gráfica si es creciente, decreciente o constante? Con la pendiente. La pendiente es la que me lo define. Entonces, si la gráfica de la función, la pendiente es mayor que 0 recuerden que es positivo. Entonces, inmediatamente la función va a ser creciente. Menor que 0, negativo. Igual a 0, constante. ¿De acuerdo? Igual a 0 es cuando no hay, para que lo noten ahí, cuando no hay x. Cuando no hay x es ahí cuando la pendiente vale 0. Entonces, creciente, positivo. Decreciente, negativo. Y si no hay, es constante. Entonces dice cuál es el criterio de una función estrictamente creciente. Para que sea creciente, la pendiente tiene que ser positiva. En la opción A no hay pendiente. En la opción B no hay pendiente porque no hay x. En la opción C la pendiente es 4 y en la opción D la pendiente es negativa. Por lo tanto, entonces la opción C sería la respuesta correcta. Entonces este lo van a llevar de tarea a la clase, lo revisamos en clase. Y de igual manera analícenlo un poquito. A ver, aquí dice para la función dada por, y ven esta función. F es estrictamente decreciente, fíjense en la pendiente para ver si es creciente o decreciente. La gráfica de F interseca el eje X en 0,1 revisen el orden, a ver si... Y si está bien ordenado, entonces se sustituir el primer número para que me dé el segundo. ¿Ok? Ok, problemas de aplicación de función lineal. Dice este ejercicio, la ley de Charles para gases establece que si la presión permanece constante, entonces la relación entre el volumen V, que tenemos que ir marcando, volumen es V, que ocupa el gas y su temperatura T, temperatura es T, está dado por esta función. Entonces, si ya nosotros sabemos que el volumen, que V es el volumen y que T es la temperatura, ya vamos entendiendo un poquito la fórmula de los valores que vamos a tener que utilizar. ¿Qué temperatura? O sea, me están pidiendo el valor de T. Me están preguntando por T, porque me están preguntando por la temperatura. ¿Qué temperatura se necesita para que el volumen final sea de 15? ¿Qué temperatura se necesita para que el volumen final sea de 15? Entonces el volumen es este, que ese sería el volumen final, aquí va 15. Y me dicen que el volumen inicial es 100. Entonces aquí va a ir 100. ¿Y la incógnita cuál va a ser? La incógnita va a ser esta T que tenemos acá. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente ingresarlo a la calculadora. La calculadora que se encarga de resolverlo. O sea, no hay fórmula, no hay teoría, simplemente ir leyendo el ejercicio e ir resolviendo. Entonces sería 15 alfa calc 100 paréntesis 1 más fracción 1 sobre 273 x. Cerramos y hacemos shift calc 10 igual e igual. El resultado de x va a ser menos 232.05. Menos 232.05. Entonces la opción A es la opción correcta.
O sea, les van a dar, en algunas, ¿verdad? Les van a dar una ecuación, ustedes definen qué significa cada letra, el mismo ejercicio se los dice, y completan los valores, y al final la cálculo se encarga de resolverlo. Y listo. Esos son algunos problemas de función lineal. Lleven esta tarea a la clase y lo resolvemos lo vemos en clase. Ok, hay ejercicios donde no hay ecuación, más bien hay que encontrar la ecuación. Dice, supongamos que la demanda por semana de cierto Precio P es de $500 cuando son 100 unidades y de $300 cuando son 200 unidades. $300, entonces es de 200 unidades. Si la demanda es una función lineal y la cantidad está en función del precio, determine su ecuación. Ok. Aquí me están dando pares ordenados. Recuerden primero que un par ordenado es x, y, ¿verdad? Entonces me están dando pares ordenados. 500,100 o 100,500, eso es lo que tenemos que definir, y 300,200 o 200,300, porque no va a ser lo mismo. ¿Cómo sabemos si es al revés o al derecho? Bueno, en la respuesta, vean que recuerden que una función lineal es y igual a mx más b. Esa es una función lineal igual a. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esté antes del igual va a ser y. ¿Y quién está antes del igual? El precio. El precio está antes del igual. Entonces quiere decir que el precio va a ser y. Entonces, para efectos de ecuación, el precio va a estar en y. Y en x va a ser la cantidad de pares. ¿Ven? Entonces el par ordenado sería 100, porque la cantidad primero, y después el precio, como 500. O sea, básicamente la cantidad depende del precio. Y 200, 300. Estos serían los pares ordenados. Y ya si tenemos dos pares ordenados, ¿qué hacemos? Modo A12, calculadora. Menú A12. Entonces los pares ordenados son 100, 1, 500. Y el segundo sería 200, 1 y 300. Entonces la pendiente es menos 2 y la intersección sería 700. Entonces menos 2, 700. Por lo tanto la opción B sería la respuesta definitiva y correcta. ¿Okay? Bueno, le pauso a este ejercicio y lo resuelven y lo llevan de tarea a la clase. Ok, y yo voy finalizando con este. Dice, por alquiler de un coche cobran 100 euros diarios, más 0.30 por kilómetro. Si hay que representar los kilómetros, se encuentra la ecuación. Hay tres tipos de problemas. El primero es cuando me dan la ecuación y tengo que sustituir y listo. El segundo, La ecuación donde vamos a sustituir valores y listo. El segundo es como el anterior que vimos, donde no hay ecuación, sino que hay que encontrarla. Pero tiene que haber dos pares ordenados para encontrarla. Y el tercero es este, donde no hay ecuación, hay que encontrarla. Y no hay para hacer pares ordenados. Pero en este tipo de ejercicios tenemos que tomar en cuenta. Recuerden que una función lineal es y igual a mx más b. El valor de b va a ser siempre constante, anótenlo ahí, el valor de b siempre va a ser constante. Y el valor de. Entonces, si ustedes alquilan el carro hoy, ¿sí? No importa si lo alquilan y lo guardan en la cochera, siempre van a tener que pagar 100 euros diarios por alquiler. Ese sería el valor constante, el valor fijo, que sería 100. ¿Y qué pasa con los kilómetros? Bueno, es 0.30 euros por cada kilómetro que recorre. ¿Lo ven? Donde X representa los kilómetros. Entonces, el valor fijo siempre va a ser la intersección, que sería B, y el valor constante siempre va a llevar X, que sería la pendiente. Y eso me va a dar la opción, que sería la opción B, como opción correcta.